Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo al Diseño Divino. Así que, Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Estoy saludándoles desde la ciudad de Tijuana, Baja California, acá en México. Y pues para mí un placer estar aquí, agradecida con esa radiodifusora que nos abrió una sección para compartir la palabra y pues más que compartir la palabra somos bendecidos, ¿verdad? Porque nos edificamos nosotros mismos cuando compartimos, cuando preparamos los temas, cuando Dios nos habla y nos lleva más allá, a entrar en sumergirnos más en Dios, en buscar la palabra, en orar, en todo esto, ¿verdad? Porque es un compromiso muy grande el que tenemos los que compartimos la palabra y pues que Dios nos perdone también cuando le fallamos un poquito, cuando decimos una palabra por otra. Estamos en el camino del aprendizaje, en esta nueva naturaleza y yo quiero decirles que hoy sigo el segundo tema en la segunda parte más bien, ¿verdad? De la semana pasada, cuando Dios nos dice, no confundas una parada con tu viaje final. Y hablamos que una parada es esa parte donde podemos percibirnos en lo espiritual, que no somos lo suficiente o que pareciera que algo no está sucediendo en nuestras vidas como pensamos que debería de pasar, ¿verdad? Podemos estar pasando un momento de aflicción, de un momento a lo mejor de una carencia, de una enfermedad, de una pérdida, de un rompimiento, de cosas que nos mueven como seres humanos, pero que Dios nos está llevando a este punto donde a mí me habló ese, levántate, ¿no? O sea, ya estás en la resurrección, en la vida nueva en Jesucristo. No estemos tanto tiempo viviendo en el dolor, en la tristeza, en la angustia, en clamar y clamar en algo que ya se nos fue dado, sino vivir en esa resurrección donde tenemos la gloria de Dios, el reino de Dios dentro nuestro. Y esa es la continuación que hoy los quiero llevar y la semana pasada hablamos de Romanos, ¿verdad? Que dice, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Y esa es una parte de la palabra que nos está hablando, ¿verdad? Que no debemos de avergonzarnos, sino abrazar la buena noticia, que todo es hecho nuevo, ¿sí? He aquí todo es hecho nuevo, la vieja naturaleza ya no está en nosotros, ahora estamos en una nueva vida en Cristo y esa es la que tenemos que abrazar y Él nos lleva a la resurrección. Sabemos que cuando Cristo estaba allí en la cruz estaba el nombre de cada uno de todas las generaciones, estaba el nombre de Lorena, estaba el nombre de Pedro, estaba el nombre de Juan, estaba el nombre de Lupita, todos estábamos allí en la mente, en el espíritu, estábamos ahí en la cruz siendo crucificados y llevados a la sepultura, pero luego levantados a todos en la resurrección, que ese es el precio que pagó Jesús. Y yo quiero ahora hablarles, ¿verdad? Que estábamos hablando que para que muchas veces está ocurriendo en el pueblo de Dios, que no estamos apropiándonos ya de la resurrección, de la gloria de Dios, de toda la herencia que nos dio. Estábamos hablando la semana pasada que ya no hay más nada que hacer, ya no puede ser más Dios nada, simplemente es estar confiando en Él, orando en Él, o sea, clamando en esos momentos que estamos atravesando, ¿no? Incluso ahorita, antes de empezar este tema, hace unas horas vino algo así que movió mis emociones y quiso reaccionar mi carne y entonces me acuerdo que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces someto todo eso, lo someto lo que vivo en el cuerpo, lo someto por fe en el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que hago? Espíritu Santo, ayúdame. Toma control de esas emociones y no me hagas escribir lo que mi carne quiere hacer para defenderse o para pedir lo que creo que es justo. ¿Sabes qué es? Dice Dios, si te piden la capa, dásela, porque tu proveedor o lo que no es la persona, no es el hombre, es Dios, en todos los sentidos. Y es allí donde tú te sujetas a la nueva naturaleza y te vuelve a traer a su alineamiento en el reino de Dios, ¿no? Y viene esa paz y empieza misma palabra a hablarte, ¿no? A dirigirte, a decirte, ¿no? ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién pelea por ti? ¿De qué te ha hecho falta? Nada me ha hecho falta. Entonces son las emociones de una expectativa que yo creo que debería de ser y la otra persona no lo hace. Y te mueve, pero ¿qué quiere decir?
Son unas cosas que mucha gente entra en esos argumentos y el enemigo empieza a tener una actividad oscura dentro de ti, es donde te trae fuera del reino de Dios, donde te trae la naturaleza antigua y Dios dice, ya no vives ahí, tú ya vives ahora en una naturaleza nueva en mí, porque yo soy en ti, tú estás en mí, entonces es cuestión de en el momento parar toda tu humanidad y venir a Cristo al Espíritu Santo, decir, ayúdame en esto porque no quiero reaccionar en mi vieja naturaleza, porque ya no vivo yo, vivo ahora en Cristo y Cristo vive en mí. Entonces estuvimos hablando de esos argumentos que se llegan a ser fortalezas que no se derriban por lo que con tus armas son en las armas espirituales y vimos que las armas espirituales abarcan mucho, lo vimos en la siguiente semana, en la pasada semana, que búsquenlo para que lo vean, porque no me quiero detener tanto en esto para poder continuar en lo que es la segunda parte, ¿no? Y yo te estaba hablando que la instrucción que a mí me dio Dios, porque en oración a veces yo clamaba, yo no quiero vivir en tristeza, yo no quiero vivir percibiéndome no feliz, no alegre. Le digo, eso no puede ser, Señor, hazme ver lo que tengo que ver. Quiero ser una mujer alegre, no quiero vivir en tristeza, y como que algo me robaba el gozo, ¿no? Y el Señor de repente me dio esta palabra, un de repente sucedió que Dios me escuchó, no fue inmediatamente ese día, pero en los días siguientes, en las semanas, me muestra, ya no estés en la sepultura, levántate a la resurrección. Esa fue la instrucción. Y la resurrección es la que en donde estamos la iglesia, donde estamos los hijos de Dios, porque Él los llevó allí y nos hizo propicio todo lo que era bueno para nosotros, no para males, no para tristeza, no para enfermedad, no para carencias, no para tener derrotas, no, nosotros estamos para vivir las cosas en victoria, pero ¿cómo es? Estando en Él. Y les di un ejemplo ahorita, como en ese momento que te quiere mover, es venir en ese momento antes de que estalle la bomba de tu carne, de queriendo defenderte, hacer lo que tú crees justo, ¿no? Y venir al Espíritu y decir, someto todo esto, Señor, y cuando le sometes al Espíritu, te recuerda la palabra y la palabra empiezas a traer, te la empieza a traer a tu mente y empieza a venir paz en ti, descanso y confianza en hacerlo a su manera, porque no voy a entrar en los rollos del demonio, de esos espíritus inmundos. Y voy a continuar la segunda parte. La vida eterna es una sustancia espiritual del cielo que es impartida en el espíritu del hombre. Algo sucede en el ámbito espiritual, que esa sustancia espiritual viene cayendo del cielo y que imparte en el espíritu del hombre. Dios nos dio una nueva calidad de vida en Cristo, nos dio su propia vida, la misma vida que levantó Jesús de los muertos. Esa quiere en victoria. Si ustedes recuerdan cuando Jesús vino a esta tierra, vino haciendo bienes, sanando a los enfermos, alimentando, multiplicando los panes, liberando a los que estaban poseídos por espíritus inmundos, dando sanidad a los que estaban enfermos. Estaba haciendo el bien, vino a mostrar lo que era la nueva naturaleza que iba a ser en nosotros. Eso de estar viviendo en la sanidad, en la libertad, en la liberación, en la, ¿cómo se llama? En la abundancia, que nada nos falte, ¿no? Porque Jesús nos mostró la multiplicación, poniendo al Padre para que el reino de Dios viniera a hacer obra aquí en la tierra. Efesios 2:4-6 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y esto es algo que quiero repetirlo y repetirlo. Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Qué quiere decir? A nosotros nos dio vida en el momento de creer en Él. Ya nos levantó de los muertos. Ya no somos más muertos espiritualmente. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Así dice la palabra. No es porque lo mereciéramos, es por la gracia de Dios que somos salvados por Él. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Estamos unidos y yo les hablé del injerto en la semana pasada y para mí eso trajo, cada vez que viene esa pelea mental de argumentos, de situaciones, de quererme llevar al pasado, a cosas que me duelen, que me hacen estar en tristeza, en angustia, me vuelvo a meter en Cristo, me vuelvo
a decir, estoy injertada con Él. Tengo la mente de Cristo. No voy a permitir, y esa es una lucha que no termina. Esa es una lucha que vamos a vivir los hijos de Dios desde el inicio que aceptamos a Cristo hasta el final de nuestros días, porque el enemigo no quiere que nos apropiemos de esa sanidad, de esa prosperidad, de esa libertad, ¿no? De vivir en esas promesas, en esas bendiciones que Dios pagó para nosotros. Dios quiere que sepamos que tenemos la vida eterna, no estamos tratando de obtenerla o pensando que la conseguiremos. Los hijos de Dios ya fue hecho eso. Y si tú tienes la salvación de Cristo, créelo que todo lo que proviene de la divinidad, de la nueva naturaleza, no depende de ti ni de mí, depende de Dios. Depende del poder del Espíritu Santo, que es la presencia misma de Dios. La tercera persona de Dios está en nosotros, llevándonos, ¿verdad? A tomar esa identidad de Cristo. No nos va a dejar, no nos va a soltar de su mano. Él se va a encargar de llevarnos a buen término en este viaje. Sabemos que tenemos la posesión en el presente, ¿sí? Tenemos la vida eterna, el regalo de Dios es la vida eterna. El regalo de Dios es la vida eterna. En Romanos 6:23 dice así, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios da la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Y dice la escritura en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En este mismo versículo habla que el enemigo ha venido para robar, matar y destruir, pero yo, dice, está hablando Jesús, está hablando él mismo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto lo habla en Juan. Sabemos que los apóstoles estaban cerca de Jesús y que estuvieron presenciando todo lo que se vivía y cada uno escribió de acuerdo a la perspectiva de cada momento que estaban al lado de Jesús. Y Juan escribe esto, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta vida es el motivo principal por la que vino Jesús, yo quiero decirles. Esta vida que ahorita estamos experimentando en esta tierra es por el motivo principal por la que vino Jesús. Este tipo de vida es una sustancia espiritual, como les decía, que fluye en el cielo desde el trono de Dios, fluye como ríos de agua viva. Dice en su palabra en Juan 7:37-39. Esa sustancia espiritual fluye como ríos de agua viva y esa sustancia la da la palabra porque la palabra es espíritu. Está viva la palabra, dice que es espíritu y es verdad. Tú y yo podemos obtener esta vida en medidas cada vez más grandes. O sea, no nos conformemos hasta donde estamos. Ahorita está en la iglesia un tema que se llama sumergidos y que habla, hay un versículo que está enfocado en este tema, pero habla, muchas veces queremos estar más en la orillita, ¿no? Y nomás tocando los pies, y luego te metes y los tobillos, y luego las rodillas, y luego la cintura, y luego ya hay un punto donde tienes que nadar, sumergirte. Y eso es lo que quiere Dios, que nos sumerjamos en su presencia, ¿no? Y podemos caminar, el Espíritu Santo, Dios mismo, la palabra y el Espíritu Santo nos está guiando y nos estará guiando. Podemos caminar en la luz de esta vida y conscientes de lo que tenemos en Cristo. Tenemos una vida nueva. Ya no vivo yo, más Cristo vivo en mí. Y lo que ahora lo vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿sí? Ahora cuando vienen situaciones que se enfermó un hijo, que te van a quitar la casa, que cualquier cosa que te angustie y te lleve a moverte el piso, ¿sabes qué? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy en Él y Él en mí, no tendré temor. Él está en control de mi vida y aunque mi mente no alcanza a percibir para dónde, en donde está el desierto, allí es el camino muchas veces que te está llevando para apropiarte de la tierra prometida. Acuérdense de Lot, acuérdense de Abraham. Abraham le dio a escoger a Lot para dónde quieres ir y él miró lo bonito, lo que parecía que era fértil, productivo y escogió el camino que iba a Sodoma y Gomorra. Y Abraham dijo, bueno, yo voy al desierto, no había nada, pero allá estaba donde Dios le habló y le mostró todo lo que iba a hacer por medio de él. Y muchas veces necesitamos pasar esos desiertos, pero está en nosotros el Todopoderoso. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Las experiencias espirituales, sobrenaturales, ¿sí? Son mensajes de vida de parte de Dios. Es lo que les estaba diciendo. Son experiencias que vamos a vivir
que pareciera que en lo terrenal que es destructivo, que es para mal, pero no, son mensajes de vida de parte de Dios. Quiere el Señor que lo demos a conocer también, porque nos va a hablar a través de circunstancias, de cómo Él nos sacó, cómo Dios nos instruyó, cómo nos iluminó en la mente, cómo nos dio una visión, nos dio una palabra, nos dio esa paz en medio de toda esa tormenta, ¿no? Y ahí nos demuestra que está con nosotros. Y cuando pasa la tormenta, dices, ¿cómo pude soportar tal dolor, tal angustia, tal pérdida? Solamente fue porque me sostuviste, ya que pasaste la tormenta, ya que pasaste ese ciclón emocional, sentimental, ¿no? Y puedes decir, gracias porque me sostuviste. Y muchas veces Dios da mensajes también, mensajes en tu espíritu, en una visión, en un sueño, pero sabes que es una instrucción de Dios, de un mensaje, ¿verdad? Y el Señor quiere que lo demos a conocer con la gente, nuestro mismo sentir, es decir, con la iglesia. Y esto lo habla en Hechos 5:20, dice así, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Siempre el Señor nos está hablando vida, aun cuando nos confronte, cuando nos exhorte, ¿sí? Nos está hablando para vida, para vida. Si ustedes hicieran esto y esto, vivirán, pero si hacen esto y esto, morirán. Está Dios siempre hablándonos. Dios quiere que vivamos, dice, te he dado a escoger vida o muerte, y Él te dice, escoge vida, porque la vida está en Él. Fuera de Él estás en la muerte, estás a expensas de lo que el enemigo quiere para destruirte. Si te da, uy, soy bien próspero, no, Dios me bendice, pero estás apartado de Dios, no oras la palabra, no lo tomas en cuenta en tus decisiones, no le hablas, no te comunicas con Dios. ¿Cómo pretendes que sea Dios quien te está bendiciendo? Probablemente el enemigo te está dando todo para distraerte, porque al final te va a cobrar caro. Tienes que meter a Dios en tus asuntos, en tu vida, en tu diario vivir, en tus deseos, en tus sueños y en todo lo que tú eres y haces, ¿sí? La vida que nos da Cristo la mantiene Él, es lo que les decía. La vida que nos da Cristo la mantiene Dios, la mantiene Cristo. El Señor te sacará de esa parada porque tu viaje final ya fue escrito en victoria. Tú y yo tenemos una parada final y es cuando vamos a partir. Cuando vamos a partir. Si tú le confesaste, si tú creíste en tu corazón en Cristo, viene esa nueva vida espiritual que no percibes, pero va a empezar a generar en ti un discernimiento de las cosas que no se alinean, que ya no te deja pecar a gusto, que ya Dios no te quiere en ese camino, y empieza a trabajar contigo para que veas la verdad de lo que es estar en esa nueva naturaleza, y que va en diferentes procesos o paradas en tu vida donde te va a ir enseñando, porque Jesús es el maestro. Jesús es el que nos disipula, Jesús es el que nos revela a través de su Espíritu Santo la palabra. Búscalo de todo corazón y lo vas a encontrar, se va a dejar encontrar, ¿sí? Pero búscalo de todo tu corazón, no, ay, tengo que leer la palabra, es como una a fuerzas, no. Señor, aquí estoy, con mi entendimiento humano no puedo yo entender, pero Espíritu Santo, ayúdame, voy a leer tu palabra, dame discernimiento, porque quiero conocerte, quiero hacerme parte de ti, quiero vivir esa vida nueva, quiero conocer tu palabra para vivirla, ¿sí? Entonces la vida eterna es la posesión actual, es la posesión actual del creyente por nuestra relación con Cristo, es lo que le estoy hablando. Una posición, una posesión de todo lo que te da de la vida eterna es por tu relación con Él. Creen lo que podemos estar en el teléfono mucho tiempo, 40 minutos, 2 horas allí, y te estás riendo de cosas tontas, de cosas que no te edifican, pero se te van las horas rápido. Pero cuando te metes a leer la palabra y empiezas a tener ese discernimiento de la palabra, te maravillas y te dices, Señor, aquí hay plenitud de gozo, porque te empiezas a sentir pleno en ese gozo de estar viendo, wow, no había entendido esta palabra, y una sola palabra te abre todo el entendimiento de lo que te quiere decir el Espíritu Santo, porque necesita posesionar a su pueblo, a sus hijos, en la resurrección, en donde estás poseyendo todo el reino de Dios, todo lo que dice Dios que eres, eso eres, todo lo que dice Dios que tienes, eso tienes, y todo lo que Dios dice que puedes hacer, eso puedes hacer.
Y lo tenemos que decir cada vez que nos veamos angustiadas, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y repetírtelo hasta que lo creas, ¿sí? Y Dios le levantó en Cristo. El centro del evangelio es lo que hizo Dios por ti y por mí en Cristo. Ese es el centro del evangelio, lo que hizo Dios por ti y por mí, ¿sí? Un hombre en Cristo es un hombre con la vida de Dios. Tú ni yo somos deidad, pero no somos tan solo humanos. Nacimos de Dios. Dios nos entregó su propia vida. Sí, tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Somos una criatura nueva, algo nunca antes visto. Vimos que cuando hablamos de nueva criatura en el griego significa algo nunca antes hecho o algo nunca antes visto. Y cuando yo te digo esto, que somos una nueva criatura, algo que nunca antes existió, también es porque nos injertó, nos unió a la vid verdadera, nos hizo un pueblo con él y es algo que nunca antes existió porque lo hizo Jesús. Lo que hizo Jesús es algo que nunca antes se había hecho, ni existió en la mente humana. ¿Qué quiere decir? Se despojó de su divinidad, de su reinado, de todo lo que él era para humillarse a venir como hombre y caminar entre los hombres en 100% humano, 100% Dios, pero sujetándose a lo que tenía que hacer, ¿verdad? Para venir a pagar el precio por todos nosotros. Y eso es algo que nunca había existido y cuando nos levantan en él, por eso se hizo una nueva criatura, una nueva forma de vida, porque ahora está el reino de Dios en nosotros como humanos. Y eso no se había visto por un sacrificio de Jesús. Eso lo hablamos en la semana pasada también. Tú y yo somos tales criaturas nuevas en Cristo que tendremos que permitirle a Dios que nos presente a ese nuevo ser que somos. Él nos los está presentando porque cada día va a ver que morimos a nosotros, que cuesta, cuando conoces la palabra, tenemos que morir a lo que yo quiero ser, quiero vengarme, quiero defenderme, quiero hablar y decirle lo que se merece al otro. Y esto es morir a mí, a lo que mi carne, mi mente y mis deseos quieren para obedecer esa nueva naturaleza que me está enseñando a no pelear esas batallas. Sabemos que son espirituales ahora las batallas. Ya no son con mis fuerzas ni con mis armas, son con las armas de Dios, el amor. Entonces no somos las mismas personas que solíamos ser. Dios nos ve en Cristo, pero también debemos vernos en Él. De nada sirve que Dios nos esté viendo y nosotros nos veamos como los peores. No, por eso es que hay esa renovación de la mente con la palabra donde nos está quitando de toda culpa del pasado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios lo está haciendo posible. Nunca llegarás a verte distinto hasta que tú mismo te veas de forma diferente. El Espíritu Santo toma las cosas de Cristo y nos las enseña. Cuando venga el Espíritu, en Juan 16, 13, 14, dice así: cuando venga el Espíritu de verdad, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará, perdón, porque les contará todo lo que reciba de mí. De Él viene todo lo bueno. Eso les quiero decir. De Él viene, ¿qué es lo que va a venir? Todo lo bueno. Viene todo lo bueno, agradable y perfecto. Va a haber veces que nosotros tenemos apegos por personas que tienen que partir y que no es que Dios sea malo y eso es porque se acabó su tiempo en la tierra y va a algo mejor, a una vida mejor. Y ahorita que estamos en vida tenemos que ir y llevar las buenas nuevas de salvación para que cuando sepamos que un familiar, un amigo parte de esta tierra, tengamos la certeza que nosotros hicimos nuestra parte de llevar la buena noticia y que eso se encargó Dios de que ellos entraran en su corazón y tuviera el propósito por el cual fue enviada la palabra, que dice que la palabra no vuelve vacía a él, cumple para lo que fue hecho y Dios se encargará de lo que tiene que hacer y todos vamos a partir porque esta no es la vida del final del viaje. El final del viaje es ir a la presencia de Dios, pero en ese, ya sin temor, sino con ese gozo de saber que hicimos todo lo que podíamos hacer, ¿sí? Y que en la perfecta voluntad de Dios ya fue hecho todo lo que nos faltaba porque Él pagó el precio por nuestra redención total.
Entonces tenemos que echar al fondo del mar aquel pasado que nos asedia para mantenernos tristes y tomarnos de la nueva naturaleza que somos en Cristo, porque tú y yo, si tú o yo no estamos impresionados por lo que somos o lo que tenemos en Cristo, quiere decir que últimamente no hemos estado mirando a Cristo. Hemos estado mirando las circunstancias, hemos estado ocupados, afanados o distraídos en otras cosas, pero cuando tú te metes con Cristo, te impresionas de lo que somos en Él, porque nos empieza a dar una revelación, una visión nueva. Y tal vez hemos hecho gigantes a través de no estar viendo a Cristo últimamente. Tal vez hemos hecho gigantes de una enfermedad, de una pérdida, de una situación difícil, ¿verdad? O creyendo que esa persona, creyendo que cuando se haga tal o cual cosa seremos felices. Nadie te puede dar la felicidad, perdóname, pero en esta nueva naturaleza no hay manera que un ser humano te llene. La llenura que viene verdaderamente en esta nueva naturaleza como hijos de Dios es que Cristo lo llene todo, es que Él lo llene todo y que lo demás sea una añadidura a tu vida, pero no porque necesites algo en la carencia, porque como hijos de Dios en la resurrección, posicionándonos de la victoria, estaremos desde la necesidad, desde el dolor, desde la culpa, desde necesito tal cual cosa para ser feliz. Ya no va a ser esa manera. Y no es que digas dejé de ser humano, no. Es de estar siendo parte de Cristo en Él y es siendo parte de esa nueva naturaleza. Hoy quiero decirte, ahora tengo la vida de Dios. Tú y yo tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Y estoy redimido, bendecido y soy victoriosa. Eres victorioso. Soy la justicia de Dios en Cristo. Soy bendecido por Él. Al estar en Cristo, soy libertado de las potestades de las tinieblas. Soy trasladado del reino del Hijo de Dios. En Cristo tengo la redención a través de la sangre y el perdón de mis pecados. Y dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y qué quiero decirte? El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ti y en mí. Así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a nuestros cuerpos mortales mediante el mismo espíritu. Yo quiero decirte, pues si viven en obediencia, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Sí, esto lo está hablando también en Romanos 8:11 al 14, la nueva traducción viviente. Hoy tenemos confianza y libertad de donde estamos, está la parada, ¿sí? Donde estamos en esta parada, perdón, en esta situación difícil o en esta victoria, no es el viaje final. Tendremos que seguir sumergiéndonos en Cristo, como les decía hace ratito. Y en Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. En esta nueva revelación de vivir en la resurrección, quiero decirles que te posicionan el cuerpo y podrás experimentar el reino de Dios en tu vida, llevándote a vivir la verdadera libertad y posicionándote en la herencia de Cristo. Tengo que decirte que tu vieja naturaleza, eso nos va a pasar a ti y a mí, que es muy insistente y el enemigo intentará que saques la cabeza de tu escondite, sí, en Cristo, y estarán listos para espíritus malignos, bombardear tu cabeza con pensamientos opresivos. Será tu decisión y la mía. Sí, Jesús ha pagado el precio y el prisionero debe ser liberado, dice la palabra. El hombre es literalmente prisionero del pecado, de Satanás, de la enfermedad, del miedo, de la pobreza, de la culpa y muchas otras cosas. Y es su decisión seguir en prisión cuando la puerta está abierta, ¿sí? Para que entres a la resurrección y la gloria de Cristo. No saques la cabeza, es como en algún momento vas a sacar la cabeza de ese escondite que estás en Cristo. Y te digo porque pasa, porque estás haciendo cosas y de repente vienen los pensamientos de cosas enfermas, cosas que ya no deben de funcionar en ti. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Detecta tu cabeza que saliste de la presencia de Cristo, estás entrando otra vez a la atmósfera de lo terrenal, la culpa, del enojo, del pasado. ¿Y qué es lo que dice? Tienes que volver a esconderte en Cristo, ¿sí?
Tienes que volverte a esconder en Cristo, como te dice aquí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, escondida en Cristo. Tú estás en Él. Y cuando sacas tu cabeza, el enemigo está detectándote que estás yéndote a la atmósfera terrenal donde son sus terrenos. Sí, entonces la sangre de Jesús nos dio mucha libertad y confianza. En Hebreos 10:19, ya voy a terminar. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos pues en Hebreos 4:16, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y quiero decirte, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor mi ayudador es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo quiero decirte que vivamos en esa nueva naturaleza que nos ha dado Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Van a venir momentos, van a venir situaciones que son oportunidades para declarar la palabra. Yo soy quien dice Dios que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en el cuerpo lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y hoy quiero decirte, y vamos a orar y dar gracias y decirte, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No hay nada donde ya Dios no te haya dado la victoria. Y en cada situación adversa, muchas veces no va a ser tu respuesta a tu favor, pero créelo que se está haciendo a favor de toda una generación tuya, no a un corto plazo, sino más allá de lo que Dios está viendo para vida de muchos de los tuyos. Entonces está dispuesta a pagar el precio, a someterte en esa nueva naturaleza, obedeciendo a Dios, dándole gloria en todo momento. Señor, te damos gracias por traernos a la libertad. Gracias porque en el poder del evangelio nos has dado liberación. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en todos aquellos que deciden creer que somos nuevas criaturas en Cristo. Hoy te damos gracias y bendecimos tu nombre y bendecimos a todos aquellos que nos vieron por medio de las redes sociales, sus familias y todo lo que están pasando, Señor. Hoy los cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos que tú los llevas de gloria en gloria, en victoria, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Nos vemos la siguiente semana.